hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro programa más de Catequesis Viviente. Está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas. Para nosotros es un verdadero privilegio poder compartir estos momentos con ustedes aquí en FeTV, el canal de la misericordia. Como siempre, ya ustedes saben, estamos comentando el catecismo de la Iglesia Católica. Pero, ¿cómo nos llega el catecismo de la Iglesia Católica? Catequesis Viviente y toda la programación, gracias a cada uno de ustedes. Porque nosotros hacemos esta labor para que ustedes puedan disfrutar de lo que es nuestra iglesia, desde conocerla por dentro, las obras, la formación, la espiritualidad a través de la adoración al Santísimo, el rezo del Santo Rosario, la Santa Misa. Todo eso lo hacemos con mucho cariño para que su casa, usted y todos los que están cerca de usted tengan esa bendición, sean edificados. Pero tenemos que trabajar para que más personas reciban esta bendición. ¿Cómo usted puede ayudar a FeTV? Bueno, lo primero importante es que sea parte de nuestra familia, porque nadie ama lo que no conoce. Le invitamos a que conozca la programación de FeTV, no solo Catequesis Viviente, sino todos los demás programas para que podamos enamorarnos y edificarnos y, ¿por qué no?, al conocer, poder invitar a otros a que sea parte de esta familia. El segundo aspecto importante, recuerde, la oración siempre es indispensable para nuestra vida en esta tierra, nuestra vida espiritual. Sin oración, muy poco es lo que podemos lograr. Siempre ore por el país, por los gobernantes, por los problemas que hay en el mundo, por su propia familia, por usted mismo, por la iglesia, por tantas cosas. Pero no olvide en su oración personal, comunitaria, siempre orar por esta obra, para que el Señor nos bendiga, nos proteja, nos conceda la gracia de poder seguir adelante, porque Él es el que lleva todo adelante y por eso es importante siempre estar en comunión con Él y suplicar su auxilio. Así que ore por usted mismo, por todas las intenciones buenas, pero también por esta obra, por FeTV. Y también, interesante recordar que, como usted, como yo, todos necesitamos los bienes materiales. Mientras estamos en esta tierra, vamos a necesitar bienes materiales para poder alcanzar ciertas cosas. Así que FeTV no es la excepción. Usted puede hacer su donación. Recuerde, puede hacer a través de los depósitos en el Banco Nacional, que tiene sucursales a lo largo y ancho del país. Ahí tenemos claramente, aparece en pantalla, el número de cuenta del Banco Nacional, donde usted puede hacerlo personalmente o a través de la banca en línea, si tiene cuenta en el Banco Nacional. También puede hacerlo a través del Banco General. En el Banco General también puede hacerlo personalmente, recordando el nombre, Fundación para la Educación en Televisión, como aparece ahí en el slip, y también a este número de cuenta que aparece en pantalla. Pero si usted no recuerda el número de cuenta, simplemente vaya, pregunta por Fundación para la Educación en Televisión y le pueden dar. El otro banco, Global Bank, en que también puede donar y puede hacernos llegar su cariño, no importando el tamaño de su donación. Muchas personas no donan pensando de que es muy poco, pero muchas personas dicen muy poco y no donan. Pero también le voy a pedir al señor director que nos ponga la reina, digo yo, de las aplicaciones de intercambio de bienes, de dinero, que hoy día, que es del Banco General, que es el Yapi. Usted sabe que si usted tiene cuenta en el Banco General, usted simplemente descarga una aplicación, ahí tenemos el Yapi en FeTV, usted va, descarga la aplicación, entra, ahí tenemos una imagen de cómo entra a la parte de transacciones, busca Yapi, pero en vez de buscar un número de teléfono, que es lo clásico aquí, busque, como aparece en pantalla, el directorio. Ahí dice, no tenemos ningún número asociado, sino en el directorio, y ahí tiene que buscar el nombre, que es FeTV 05. FeTV 05. Ahí pone su donativo, lo que puede usted dar. No estamos pidiendo una cantidad, sino su donativo. Y ahí puede usted hacernos llegar desde la comodidad de su casa, donde esté, en el celular, el apoyo tan necesario para esta obra de evangelización. Recuerde,
Hay personas que me dicen, yo no sé hablar, yo no sé mucho de la Biblia, yo no sé cómo interactuar con personas, me es difícil, pero quisiera ayudar para que otras personas conozcan a Cristo. Bueno, una forma que usted puede hacer es a través de estos donativos, donde usted contribuye a una obra que está llevando a la evangelización. Y sepa que el dinero que usted da es bien utilizado, porque no tenemos fines de lucro. Nuestra intención fundamental es seguir evangelizando, pagando los gastos de la operación misma y el justo salario que algunos hermanos se gastan aquí trabajando. Pero fíjese, la gran mayoría de los que participamos aquí lo hacemos voluntariamente. Es decir, no cobramos un centavo por estar acá. ¿Por qué? Porque lo hacemos para la mayor honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, como dije, el dinero no es que se está gastando en salario o quién sabe en qué cosa, en lujo, sino el propósito es llevar la palabra de Dios. Así que sostengamos nuestro canal católico para que pueda seguir adelante. Dicho esto, vamos a iniciar a comentar el catecismo de la Iglesia Católica, que es la matriz de este programa. Y estamos analizando el credo. Y dentro del credo llegamos al punto donde vamos a hablar de la resurrección. Recuerda que en los programas anteriores hablamos de que Jesucristo descendió a los infiernos o al Sheol o a la morada de los muertos. Ahora, después que Jesucristo estuvo un tiempo en la morada de los muertos, después viene la resurrección, que es lo que nosotros celebramos en la Pascua, ¿no? En la Semana Santa hacemos vigilia el Sábado Santo hacemos la vigilia pascual y cantamos la alegría de que el Señor no quedó en el sepulcro, sino que resucitó. De eso es que vamos a hablar y vamos a pedirle a nuestro hermano que nos ponga, por favor, el numeral del catecismo que habla de la resurrección y empezamos al tercer día resucitó de entre los muertos, numeral 638. Dice así el catecismo: os anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido en nosotros los hijos al resucitar a Jesús. Hechos 13, 32 a 33. La resurrección de Jesús es la verdad culminante de nuestra fe en Cristo, creída y vivida por la primera comunidad cristiana como verdad central, transmitida como fundamental por la tradición, establecida en los documentos del Nuevo Testamento, predicada como parte esencial del misterio pascual al mismo tiempo que la cruz. Bueno, miren, una de las cosas quisiera para comentar, una de las cosas interesantes y podríamos decir del punto de vista apologético, de defensa del misterio cristiano, es que si usted se da cuenta, el misterio cristiano tiene en su esencia el poder de Dios. ¿Por qué? Cuando usted tradicionalmente ve a un personaje que procura, ya sea él o los seguidores posteriores, llamar la atención de él, ¿qué resalta? Sus victorias, sus virtudes, sus capacidades, la posibilidad que tuvo de hacer algo, ya sea en el campo donde se desenvolvían, como artista, como arquitecto, constructor, gobernante, militar. El área donde se desempeñaba, siempre las victorias, el triunfo, lo que logra. Y también, ¿por qué no? Hacerlo de forma creíble, lo más creíble posible, aunque se podía presentar hazañas de forma tal de que las personas quedaran admiradas con este personaje. Sin embargo, el misterio de Cristo está rodeado de cosas que pueden resultar, desde el punto de vista humano, totalmente contradictorio. Si nosotros nos acostumbramos, obviamente, como que hemos nacido y vivido en un mundo cristiano, si nos acostumbramos a eso, ya no nos hace ruido escuchar que Jesucristo murió en la cruz y después resucitó. Pero si usted se pone a pensar en estos dos ejes centrales de la predicación del Evangelio, eran totalmente absurdos. ¿Cómo podemos nosotros fundar, por decirlo así, una nueva religión, una nueva fe a personas que efectivamente creían sus credos o no creían en nada, y de repente le decimos que hay una nueva fe que es la verdadera? ¿Y cuál es el planteamiento? Bueno, que el fundador lo crucificaron. Eso es como que si hoy día nosotros habláramos de que el fundador de un
de una nueva fe, lo llevaron a la silla eléctrica o lo fusilaron. Eso queda como absurdo. ¿Dónde está el triunfo de esto? Es más, parece un criminal. ¿Por qué le hicieron eso? Lo crucifican en medio de dos ladrones. Ese es el nuevo líder, profeta, el nuevo sabio de esta nueva religión. Eso debía causar un estupor impresionante en los que lo escuchan. ¿Cómo que ese nuevo fundador no murió en su cama, no murió rodeado de sus discípulos como un hombre sabio? No, fue arrestado, humillado, destrozado y crucificado. Y no conforme con ese aspecto, el fundamento de la predicación, después dice, y no es solo eso, no quedó solamente crucificado, sino que lo enterramos y al tercer día resucitó. Una cosa que los paganos definitivamente no podían aceptar, y mucho menos el pueblo judío, de que alguien volviera a la vida. Dígame, ¿cuántas personas usted conoce en la historia que se hable de que volvió a la vida? O que sus seguidores se atrevan a decir de que murió, pero hoy día no está muerto, está vivo. Entonces, ahí está uno de los misterios impresionantes de la resurrección de Cristo y de la realidad del cristianismo. Cómo una fe de este tipo se propaga en el imperio y se sigue propagando. ¿Acaso usted ha visto a Cristo resucitado? Yo no lo he visto. ¿Cómo se fundamenta esta fe? ¿Cómo se mantiene? Bueno, es el don de Dios, es el Espíritu Santo que hace que la obra crezca, que hace que crezca la fe en las personas, porque la resurrección es un misterio más allá de lo humano, pero sin embargo sigue siendo el fundamento. ¿Por qué? Porque nosotros enseñamos que el fundador de nuestra religión o nuestra religión es una persona, es Jesucristo, y que es Dios, y que por lo tanto la muerte no lo podía retener. Entonces el fundamento de que Jesucristo es superior a cualquier otro personaje que usted conozca en la historia de fundador de religión, llámese Mahoma, llámese Buda, llámese, podríamos decir, Confucio, o llámese como lo que usted quiera, ninguno se atrevió a decir que era Dios. Y menos que venció a la muerte. Entonces el cristianismo tiene esa novedad impresionante. Por eso la resurrección es tan importante. Nuestra fe en la resurrección. Por eso vemos esto como una introducción a lo que hemos visto como la resurrección como fundamento de nuestra fe. Vamos a hacer el primer cambio y después continuamos con este interesante programa. Aquí estamos de vuelta, hermanos, en este segundo segmento de Catequesis Viviente. Seguimos comentando el catecismo hablando de la resurrección. En el primer segmento estuvimos hablando de este binomio, la muerte en cruz, que es un escándalo, y la resurrección, que para muchos definitivamente es impensable, increíble. Entonces sí, efectivamente, ahí vemos un fundamento que Dios, el único que se atrevería a decir que el que tiene fe la tenga en eso, en que Dios hecho hombre muere en una cruz humillado por nosotros y encima vence a la muerte y resucita. Entonces, ¿qué ocurre? Dentro de Marco vamos a seguir hablando de la resurrección. En esta ocasión vamos a ver el numeral 639 que habla de que la resurrección es un acontecimiento histórico y trascendente. Vamos a ver en el 639 primero como acontecimiento histórico. Dice: el misterio de la resurrección de Cristo es un acontecimiento real que tuvo manifestaciones históricamente comprobadas, como lo atestigua el Nuevo Testamento. Ya San Pablo, hacia el año 56, puede escribir a los Corintios:
Porque les transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según la Escritura, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según la Escritura, que se apareció a Cefas y luego a los 12. 1 Corintios 15, del 3 al 4. El apóstol habla aquí de la tradición viva de la resurrección que recibió después de su conversión a las puertas de Damasco. Hechos 9, del 3 al 18. Muy bien, aquí vemos que la fe en la resurrección es transmitida de personas. Pero aquí quisiera destacar algunos aspectos importantes sobre el acontecimiento histórico de la resurrección. Jesucristo efectivamente muere en la cruz. De hecho, atestiguado por sus propios discípulos. No es que simuló morir o parecía, murió. Y para que se certificara, los soldados romanos le atraviesan el corazón para, si simplemente estaba desmayado, de esa manera se certifica que muere. Cuando eso ocurre, entonces permiten que lo entierren. Así que no había ninguna duda de que Jesucristo estaba muerto. Por lo tanto, lo llevan al sepulcro y además de eso, los miembros del Sanedrín se toman medidas adicionales porque sabían de que Jesucristo había dicho que Él iba a resucitar. No es que tenían ignorancia al respecto, por eso hablan con Pilato y ni siquiera usan los soldados del templo, que el templo tenía su propia guardia, sino que le piden a Pilato soldados para custodiar la tumba para evitar que los discípulos supuestamente robaran el cuerpo. Además, ponen una piedra enorme que no la podían mover sino muchos hombres empujándola y la sellan de forma tal de que tampoco podían, digamos, soltarla y simplemente soltar las cuerdas entre varias personas, empujarla y después volverla a colocar como estaba, amarrarla y parecer que nunca se soltó. Con el sello que tenía un material que era frágil y además tenía un distintivo muy particular, si abrían se daban cuenta de que había sido violado el sello. O sea, a partir de ahí vemos que hay ciertas situaciones que permiten dejar en claro de que no podía haber sido un acontecimiento, diríamos, humanamente realizable, porque estaban vigilados por una guardia romana, estaba muy sellado con una piedra pesada, estaba amarrado, y además de eso, ¿cómo se llama? Tenía un sello para demostrar. Entonces dice, tenemos noticias de que efectivamente Jesucristo resucita y por lo tanto los soldados salen huyendo despavoridos. Ahora, imagínense ustedes, soldados romanos curtidos en la batalla, en el combate, que se durmieran, como dicen ellos, y que además, mientras ellos dormían, cual si fueran comandos de élite, pasan en medio de ellos dormidos, mueven la piedra, quitan el cordel y entonces se pueden llevar el cuerpo de Jesús. Esa es la teoría supuestamente de que es falsa la resurrección. Aparte de eso, ¿cómo se dieron cuenta de todo eso si estaban dormidos? Ellos lo más que hubieran podido decir, hombre, nos quedamos dormidos y de repente está la piedra movida y no sabemos qué pasó. Pero no, dijeron que dormidos se dieron cuenta que eran los discípulos que se habían llevado cuerpo. Si se hubieran despertado cuando se lo llevaran, lo hubieran correteado, lo hubieran quitado, hubieran matado a alguno, qué sé yo. Pero no, simplemente nos quedamos dormidos y los discípulos vinieron y se llevaron el cuerpo mientras dormíamos. La otra cosa interesante de todo el acontecimiento, porque estamos explorando, tratando de analizar sin entrar en disquisiciones de que, bueno, Jesucristo es Dios y creemos y punto, sino que vamos a analizar el acontecimiento. Posteriormente, Jesucristo que resucita, se dan testigos que posteriormente declaran que no fue que solamente la tumba vacía, sino que ven a Jesucristo. El Evangelio, la carta de Pablo declaran que en un momento se le apareció a más de 500 hermanos a la vez
personas que pudieron ver. Jesucristo tuvo el cuidado, según los evangelios narran, de que lo tocaran y que evidenciaran que su cuerpo tenía las señales de los clavos. Ahora, alguien pregunta, ¿cómo puedo yo creer en la resurrección si yo no la vi? ¿O qué prueba científica hay para ello? Bueno, aquí hay una cosa interesante. La verdad no solo se adquiere a través de pruebas científicas. Recordemos que las pruebas científicas se fundamentan en el método científico, que parte de la premisa de un acontecimiento que puede ser repetible y por lo tanto puede ser analizado, estudiado y a partir de ahí se puede esbozar hipótesis, teoría y llegar a una ley. Pero hay acontecimientos que no son repetibles. Hay acontecimientos que son únicos y que no pueden a través del método científico dejarse evidencia. ¿Y cómo se adquiere la verdad frente a eso? Bueno, nuestro sistema legal y el sistema legal de todo el mundo lo desarrolla. ¿A través de qué? De los testimonios. Entonces, a través de los testimonios nosotros podemos llegar a la verdad de un hecho que ocurrió y que no es repetible. Los testigos son fundamentales. Entonces, podemos decir que hay testigos fiables de la resurrección. Además, ¿cuál es la realidad? Un testigo, una persona que ve a morir a su maestro, que se llamaba a sí mismo como mínimamente un profeta o alguien o el Hijo de Dios, y es humillado, crucificado como un falso profeta y lo entierran y después ellos se roban el cuerpo y entonces comienzan a decirle a las personas que resucitó. ¿Cómo pueden hacerle creer a alguien que si nadie creía en la resurrección? Si nadie cree que alguien vuelve a la vida, ¿cómo podían hacerle creer? Y ellos mismos, ¿cómo convencerse para predicar eso? Y además, ¿cómo dar la vida por una mentira? ¿Cómo estar dispuesto a sufrir torturas, persecuciones, muerte por alguien que no vivió, alguien al que yo le robé el cuerpo, para engañar simplemente? Eso la naturaleza humana no lo permite. Entonces, personas que vieron y certificaron cómo San Pablo, perseguidor de la iglesia, cambia su posición en el Sanedrín desde su posición de poder de persecutor a víctima, odiado, vilipendiado, perseguido, porque Jesucristo se le apareció en el camino. Aquel que dice, ¿por qué me persigues? Entonces sí, efectivamente, los testigos de Cristo transmitieron la fe, no solo por la vehemencia de sus palabras, sino por la fuerza de su testimonio, de su fe. Por eso es un acontecimiento histórico que se ha transmitido de generación en generación, aparte del hecho de que Jesucristo prometió que en ausencia física de Él, o visible por lo menos, su iglesia se iba a mantener. Y es lo que ha hecho, ha prometido en 2000 años. Por lo tanto, ahí vemos solo algunos, muy por encima, pruebas del acontecimiento histórico de Cristo. Vamos a ver el siguiente numeral. Vamos a poner el siguiente numeral, el 640, si no me equivoco, que nos dice, que nos va a seguir hablando de este aspecto de la resurrección. Dice el 640. El sepulcro vacío. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Lucas 24, del 5 a 6. En el marco de los acontecimientos de Pascua, el primer elemento que se encuentra es el sepulcro vacío. No es en sí una prueba directa. La ausencia del cuerpo de Cristo en el sepulcro podría explicarse de otro modo. Juan 20, 13 o Mateo 28, del 14, del 11 al 15. Y a pesar de esto, el sepulcro vacío ha constituido para todos un signo esencial. Su descubrimiento por los discípulos fue el primer paso para el reconocimiento del hecho de la resurrección. Es el caso, en primer lugar, de las santas mujeres, después de Pedro, el discípulo que Jesús amaba, y últimamente que al entrar en el sepulcro vacío y descubrir las vendas en el suelo, y vio y creyó. Eso supone que constató en el estado del sepulcro vacío que la ausencia del cuerpo de Jesús
no había podido ser obra humana y que Jesús no había vuelto simplemente a una vida terrenal, como había sido el caso de Lázaro. Bueno, aquí podríamos ir desarrollando el otro aspecto. El sepulcro vacío, ¿qué nos transmite? En primer lugar, que Jesucristo no tuvo una resurrección espiritual. No fue que los discípulos comprendieron mejor su mensaje y se elevó en sus mentes y esa fue su resurrección. No fue una resurrección intelectual, inmaterial, sino que fue real. El cuerpo no permaneció. Aquí tenemos esta imagen que resulta ser interesante, aunque es una recreación, también nos ayudaría para explicar. Le voy a pedir al director que nos la deje ahí un momento para explicar. ¿Qué pasa cuando los discípulos entran? ¿Y por qué dice el Evangelio que ellos entraron, vieron y creyeron? ¿Y por qué dice el catecismo que vieron algo que un acontecimiento no pudo? Porque efectivamente, imagínese usted que usted está envuelto en sábanas, totalmente envuelto, y si supongamos que no estaba muerto, sino que estaba desmayado o algo, ¿qué es lo que usted hace? Usted empieza a rasgar, a soltar a esa sábana para poder salir de la situación en que se encontraba o desenvolverlo para poder encontrar. Entonces, cuando Jesucristo resucita, ya Él no tiene un cuerpo físico, pero no con las características y limitaciones de nosotros en la vida corporal. Por lo tanto, los envoltorios digamos, sudario, quedaron totalmente como si, imagínense como si se hubiera desinflado y queda totalmente con la forma del cuerpo pero vacío. Eso hace entender o intuir a los apóstoles. Ahí no pudo haber salido simplemente porque se despertó, sino que ya tiene una condición de vida distinta. Y eso permite explicar de que la resurrección no es solamente la unión del alma y el cuerpo, sino que también es para tener una vida glorificada. Y esa es otra enseñanza que nos da Jesucristo a través de su resurrección. Él vuelve a la vida, no a una vida terrena, sino a una vida glorificada, con un cuerpo el cual ya no está dominado por las realidades del tiempo ni del espacio. Por eso hablan de que la resurrección es un acontecimiento trascendente, porque una vez Jesucristo resucita, ya Él no está dominado por las realidades de la vida terrena o temporal. Por eso Jesucristo da su manifestación de que vuelve a la vida, pero ya no está, por decirlo de esta manera, en este plano. Ya está en otra realidad y por eso es un acontecimiento histórico, pero a la vez trascendente. Muy bien, hermanos, vamos a hacer la última pausa del programa, pero al inicio, como es nuestra costumbre, del siguiente segmento, vamos a escuchar el comentario del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica que hace el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Muy bien, hermanos, estamos en el último segmento de Catequesis Viviente y como lo prometido es deuda, vamos a iniciar el mismo con el comentario del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica de Monseñor José Ignacio Munilla, que nos habla de este mismo tema. Número 126 del Compendio del Catecismo. ¿Qué lugar ocupa la resurrección de Cristo en nuestra fe? La resurrección de Jesús es la verdad culminante de nuestra fe en Cristo y representa con la cruz una parte esencial del misterio pascual. Bueno, como veis, una pregunta muy breve, que lo que quiero subrayar es que la resurrección de Jesucristo es la clave, es la piedra angular de nuestra fe cristiana. Sin la resurrección de Jesucristo, pues el resto del Evangelio, esa gran proclamación, esa gran buena nueva, quedaría pues en papel mojado. Imaginaros todos los milagros que hizo Jesucristo. Sin su resurrección,
el significado que pudieron tener quedaría vaciado de contenido. La manifestación de Jesucristo, de vosotros quién decís que soy yo, tú eres el Hijo de Dios vivo, sin la resurrección, la identidad divina de Jesucristo quedaría desdibujada. Por lo tanto, hay que decir que, he aquí la clave, ¿no? Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Hay muchos textos bíblicos para que entendamos cómo la primitiva comunidad cristiana, cuando proclamó el mensaje que Jesucristo le había puesto en sus manos para difundir, habló de la resurrección pues, como un elemento, un anuncio central. Por ejemplo, tenemos Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, en el discurso que hace San Pablo, allí en ese capítulo 13, fijaros con qué fuerza habla, ¿no? En efecto, los habitantes de Jerusalén y sus autoridades no reconocieron a Jesús ni entendieron las palabras de los profetas que se leen los sábados, pero las cumplieron al condenarlo. Y aunque no encontraron nada que mereciera la muerte, le pidieron a Pilato que lo mandara a ejecutar. Y cuando cumplieron todo lo que estaba escrito de él, lo bajaron del madero y lo enterraron. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Durante muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, y ellos ahora son sus testigos ante el pueblo. También nosotros os anunciamos la buena nueva de que la promesa que Dios hizo a nuestros padres nos la ha cumplido a nosotros, sus hijos, resucitando a Jesús. La gran promesa ha sido cumplida en la resurrección de Jesús. Hay otro conocido texto, que es Primera de Corintios, capítulo 15, ¿no? Versículos 40 y siguientes, que es la famosa expresión, y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Pero si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. Más todavía, resultamos unos falsos testigos de Dios, porque hemos dado testimonio contra Él, diciendo que ha resucitado a Cristo a quien no ha resucitado, si es que los muertos no resucitan. Pero si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe no tiene sentido. Seguís estando en vuestros pecados. De modo que incluso los que murieron en Cristo han perecido. Pero Cristo ha resucitado de entre los muertos y es primicia de los que han muerto. Está este texto diciendo es que si Cristo no ha resucitado, nosotros no tenemos vida eterna más allá de la muerte. Bien, como veis, ¿por qué subrayamos tanto la centralidad de la resurrección de Jesucristo? Fijaros, el Evangelio, es verdad que la predicación evangélica es muy bella, es muy bello la sencillez de Jesús, su sensibilidad es maravillosa, es muy buena. Jesús es bueno, es misericordioso. Pero Jesús su mensaje no solo es bello, su mensaje no solo es bueno, su mensaje es verdadero. Alguien dijo que lo mejor del Evangelio es que es verdad. No solo que es bonito, no solo que es bello, que con él se pueden predicar unos valores atractivos un momento. Lo mejor del Evangelio es que es verdad. Y si no fuese verdad, nos sirve de poco que sea bello o que sea bueno. Lo mejor del Evangelio es que es verdad. Y esto nos recuerda una cosa, que lo esencial del cristianismo no es pues que sea un sistema ético o moral que le permite a la sociedad pues vivir de una manera, ¿no? Pues respetándose mutuamente. O sea, el cristianismo principalmente no es un código moral. Ni siquiera el cristianismo principalmente no es una doctrina en la que creemos, ¿no? No, el cristianismo es un acontecimiento. Ha acontecido. Especialmente cuando uno va a Tierra Santa, ¿no? Pues esto lo comprende, lo entiende, porque dice, esto ha acontecido aquí. Y cuando va
pues a Nazaret, allí lee que dice, hic verbum caro factum est, aquí el verbo se hizo carne. Y cuando está en Jerusalén, está en el Santo Sepulcro, se introduce en ese sepulcro, puede decir, aquí la muerte ha sido vencida. Aquí Cristo, ¿no? Ha vencido a la muerte y su resurrección renueva el mundo. Lo mejor del cristianismo es que es verdad, que ha acontecido, que es un hecho histórico que ha cambiado, ¿no? Que ha cambiado la historia. Por eso, ¿no? Vamos a reafirmarnos en que la centralidad de nuestra fe, está en la victoria de Cristo sobre la muerte. Muy bien, hermanos, después de haber escuchado a Monseñor José Ignacio Munilla hablando de este tema tan interesante, ya estos minutos finales que nos restan, queríamos redondear lo que hemos estado hablando sobre la resurrección. Sobre todo me quisiera quedar un poco sobre el tema del sepulcro vacío. El sepulcro vacío, decíamos, tiene una connotación importante para nosotros, porque Jesucristo, nos enseña la Iglesia y la Escritura, es el primero de muchos. Todos nosotros vamos a vivir este acontecimiento y podríamos decir que el modelo es Cristo. Entonces significa que nuestros cuerpos no van a quedar en el sepulcro, a pesar de que muchos de los nuestros pueden haberse pulverizado por razones obvias, pero no va a quedar ahí. Nuestro cuerpo, nuestro mismo cuerpo, no otro. Fíjense que el cuerpo de Cristo, imagínense que si la resurrección hubiera sido un acontecimiento en el que el cuerpo queda ahí, pero Cristo aparece como si fuera un fantasma o con otro cuerpo diferente. Entonces, eso hubiera prestado hasta dudas también, pero no, es el cuerpo de Cristo, nunca apareció. Los romanos y los fariseos buscaron el supuesto cuerpo vacío, porque al encontrar el cuerpo crucificado de Cristo, aunque fuera el esqueleto, hubiera sido la prueba fehaciente de que todo fue mentira, pero nunca fue encontrado. Entonces, sí, ¿por qué? Porque Jesucristo volvió a la vida, su alma se unió a su cuerpo y el cuerpo volvió nuevamente a la vida. Eso es un aspecto del sepulcro vacío. Entonces, el otro aspecto también importante que queríamos hablar del acontecimiento trascendente. Cuando hablamos de un acontecimiento histórico, es que ocurrió en nuestro plano y que tiene connotaciones y repercusiones vividas para todos. Pero trascendente, ¿por qué? Porque una vez Jesús resucita, ya Él llega y aparece en esta vida terrena, pero aparece en esta vida terrena para dar fe a sus apóstoles de que Él estaba realmente vivo. Fíjense que el acontecimiento fue tan difícil de digerir que Jesucristo se tomó 40 días. 40 días estuvo apareciéndose a los apóstoles conversando con ellos, dándole formación, dándole enseñanza y todo lo demás para que ellos pudieran asimilar de que efectivamente su maestro estaba vivo. Ya no en la misma realidad como lo conocieron en la vida terrena, pero sí estaba vivo. No estaba, la muerte ya no tenía poder sobre él. Por eso cuando decimos que Jesucristo resucitó y que ya la muerte no tiene poder sobre él, es porque efectivamente con la resurrección acaba la muerte. Acaba inmediatamente la posibilidad de que el alma vuelva a separarse del cuerpo. En el caso de Jesucristo, el primero entre muchos. Entonces, por eso dice que Jesucristo con su muerte, acabó con el pecado y con su resurrección destruyó la muerte, porque ya no hay muerte. Otro aspecto importante del sepulcro vacío es que Jesucristo nos enseña de que la vida eterna, la vida que Él nos habló que existe, da fe de ella con esta resurrección. Porque, como decía antes en el argot popular, ¿quién dice que después de allá, de la muerte, hay algo? ¿Quién ha vuelto de allá? Bueno, sí, uno volvió. Uno volvió nos contó de eso antes de morir y después de muerto, cuando resucita, nos cuenta de que efectivamente sí hay una vida eterna y nos demuestra con su resurrección que
no solo hay una vida eterna, sino que tiene poder para vencer a la muerte. Y por lo tanto, esta vida no es todo. Y que esa vida eterna no va a ser solamente, ¿no? Esa vida eterna no va a ser solamente una vida etérea, sino que va a tener la realidad, nuestra realidad corporal, que es fundamental. Porque nosotros, como seres humanos, nuestro cuerpo es importante porque nosotros no fuimos creados para ser solo alma o solo cuerpo. Nosotros somos cuerpo material, alma espiritual en unidad de persona. Entonces, si estamos separados, no estamos completos. Pero la bondad de Dios es tal que va a permitir que los seres humanos tengamos, entre ellos el primer hermano nuestro y Dios a la vez, nuestro Señor Jesucristo, va a estar en el cielo en cuerpo y alma, igual que todos nosotros. Así que la gloria, la felicidad, la plenitud va a ser completa en cuerpo y alma, donde va a acabar toda lágrima, toda tristeza, todo dolor. Entonces, el otro aspecto del sepulcro vacío se va a connotar también en los encuentros que tiene con sus discípulos Jesucristo al inicio, cuando Él tiene que decirle claramente: no soy un fantasma. Porque ellos, cuando vieron a Cristo, lo primero que pensaron, el concepto de algo etéreo, algo raro, una ánima o algo así, sin consistencia, algo parecido como lo que ocurrió cuando a Jesús se le apareció Moisés y Elías, que no tenían consistencia, se veían muy reales, pero no tenían consistencia. Sin embargo, Jesucristo no. Jesucristo dijo: mire, tóquenme, soy yo, tóquenme. Nosotros lo reconocían. Y para que aún hubiera más evidencia, incluso le pide de comer. No porque tuviera necesidad de comer, sino para demostrarle que él tenía boca, podía masticar, podía interactuar con las cosas reales. Y efectivamente, uno de los elementos más significativos de cuando uno tiene una vida terrena y está vivo y demás, el poder comer, el poder asimilar y, ¿por qué no?, disfrutar de los alimentos. Entonces sí, todo eso permitió que ellos pudieran transmitir, y venía con ello la enseñanza del sepulcro vacío. Muy bien, hermanos, se nos acabó el tiempo acá en Catequesis Viviente. Para nosotros ha sido un verdadero privilegio compartir con ustedes un programa más, y como siempre le invitamos que se mantenga en la programación de FETV, el canal de la misericordia. En cuanto a nosotros, si Dios nos lo permite, nos vemos próximamente en otro programa, y le adelantamos que ya nos dijo el canal que vienen nuevos cambios, nuevas sorpresas aquí en Catequesis Viviente. Manténgase alerta que venimos, como quien dice, con una nueva temporada. Nos vemos, se despide usted, su hermano Roquel Cárdenas, y les dice que el Señor los bendiga a todos. Hasta pronto.